Conozcamos la Biblia, Antiguo Testamento. Con el padre Claudio Doglio. Deuteronomio e historia deuteronomista. El libro del Deuteronomio cierra el Pentateuco. Cuando llegan a las estepas de Moab, los israelitas levantan campamento y Moisés da 3 grandes discursos al pueblo. Antes de cruzar el Jordán y entrar en la tierra. Pero Moisés no entra en la tierra, muere antes. En el Monte Nebo tiene una visión panorámica de la tierra que Dios prometió a su pueblo, pero no entra en ella. Y el Pentateuco termina con la muerte de Moisés. Es importante. La Torá fue construida de tal manera que termina con la muerte de Moisés. Bastaba solamente un capítulo o 2 para narrar la conquista de la tierra. En cambio, el editor final ha elegido terminar con este final angustioso. ¿Por qué buscar un final feliz a toda costa? ¿Por qué no realzar este aspecto trágico de un viaje que termina mirando a la tierra prometida sin poder entrar? Es una dimensión profética. Hay una enseñanza teológica que va más allá de la simple narración histórica. Está la perspectiva de la expectativa de la tierra de Israel, que se reconoce extranjero siempre en perspectiva futura de obtener el regalo de la tierra. Y es también la perspectiva cristiana de la tierra prometida, del más allá. La historia termina con la muerte. La tierra prometida va más allá. Es la perspectiva de la vida eterna. Es la promesa de Dios que se cumple, pero más allá. Por tanto, el Deuteronomio es un libro de predicación. Se presentan como sermones de Moisés al pueblo, pero en realidad no fueron, de hecho, sermones dados por Moisés, sino sermones de los descendientes de Moisés, de los levitas, de los predicadores itinerantes, de los diversos profetas que en Israel durante muchos siglos, después de Moisés, mantuvieron vivas las tradiciones de Moisés, las enseñanzas del antiguo legislador, explicando al pueblo lo que debe hacer, lo que no debe hacer. Los sermones de estos predicadores populares han sido recogidos como si fueran sermones de Moisés y puestos en boca del gran protagonista, cierran la historia del Pentateuco con una predicación que anuncia el futuro y da una clave de interpretación a la historia de Israel. Si los hijos de Israel obedecen a la alianza del Señor, poseerán la tierra.
pero si no obedecen, perderán todo. Esta es, en síntesis, la enseñanza final de Moisés, y el Deuteronomio sirve no sólo como cierre del Pentateuco, sino también como apertura de la siguiente narración. De hecho, inmediatamente después del libro del Deuteronomio, encontramos en la narración bíblica el libro de Josué, luego el libro de los jueces, luego el primer y segundo libro de Samuel, luego el primer y segundo libro de los reyes, y considerando el libro del Deuteronomio, tenemos 7 libros. Los eruditos modernos hablan de la historia deuteronomista, es decir, es una colección de 6 libros más el Deuteronomio como introducción que narra la historia de Israel a la luz de este principio teológico. Si Israel es infiel a la alianza, perderá la tierra. Así, en estos libros tenemos la narración histórica desde Moisés a la caída de Jerusalén en el año 586, cuando Israel pierde la tierra prometida. La historia comienza con Josué y termina con Josías y sus hijos. Josué conquista la tierra no por la fuerza, sino porque el Señor le da la tierra. Josué toma posesión de ella. Josué es el heredero de Moisés. Es el joven líder que guía al pueblo a través del Jordán y comienza la conquista de la tierra. Josué tiene el mismo nombre de Jesús. Josué es la imagen del héroe que obtiene la tierra prometida. La primera conquista es Jericó. Pero, ¿cómo conquista Jericó? No luchando, sino con una procesión que dura 7 días. Con una procesión en torno a la ciudad, repetida 7 veces, con canciones y sonidos de trompeta, y la ciudad se derrumba. No porque Josué luchó, sino porque confió en la promesa de Dios. Obediente a la alianza, Josué obtiene la victoria, obtiene la tierra, la obtiene como un regalo. Es un cuadro positivo. Dios bendijo a Israel, prometió la tierra y se la dio, se la regaló. Le permitió al pueblo ocupar esa tierra, pero no conquistó la tierra militarmente con su fuerza, con su arco y su espada. Después del libro de Josué encontramos el libro de los jueces, que narra algunos de los eventos de los 2 siglos que van desde el asentamiento de Israel hasta el nacimiento de la monarquía entre 1200 y el 1000 antes de Cristo. Fue una época desorganizada donde las tribus de Israel
se establecieron en el territorio de Canaán. Diríamos como manchas de leopardo, aquí y allá, mezclados junto con las poblaciones cananeas. No eran una nación unitaria, no tenían un líder único. De vez en cuando emergieron los jueces. No son los que hoy llamamos jueces. Eran más bien héroes, eran jefes militares, los líderes que emergían repentinamente cuando surgía la necesidad. Guías que llevaban al pueblo a luchar y a derrotar a sus enemigos. En todo el libro de los jueces se repite continuamente el mismo motivo literario. Israel hizo lo que era malo a los ojos del Señor, entonces el Señor lo abandonó en el poder de sus enemigos que devastaron la tierra. Llegados a esta situación, Israel se arrepentía, se daba cuenta del mal que había hecho y le rogaba al Señor. Y el Señor intervenía suscitando un juez, haciendo nacer, emerger un libertador. La historia de este libertador se cuenta, se narra, hasta que se obtiene nuevamente la paz y la tranquilidad en el dominio de la tierra por un cierto periodo de años. Y luego el cliché comienza de nuevo. Israel de nuevo hizo lo que es malo a los ojos del Señor y por tanto otros enemigos prevalecieron. Fácilmente notamos que estas narraciones son teológicas. Quieren enseñar al pueblo que la tierra puede ser vivida en paz solo si Israel hace lo que es bueno para el Señor. De lo contrario, Israel pierde. El libro de los jueces es seguido por el primer libro de Samuel, que narra el origen de la monarquía. Las tribus desorganizadas y dispersas durante algunos siglos se habían defendido con líderes que surgieron aquí y allá, pero en un momento dado hubo un problema demasiado grave. La presencia de los filisteos, la gente del mar, parientes de los griegos, que en aquellos años luchaban en Troya contra los pueblos orientales. Los filisteos habían desembarcado recientemente en las costas de la tierra de Canaán, procedentes del Mediterráneo, y tenían sofisticadas técnicas militares, conocían el hierro, mientras que los israelitas y los cananeos solo conocían el bronce. Combatiendo con una espada de bronce contra una espada de hierro, uno entiende que al primer golpe la espada de bronce se rompe y con las herramientas que tenían era imposible oponerse a los filisteos, que tenían carros de guerra, auténticos carros armados, y luchaban con caballos entrenados. Y así, una caballería con armas de hierro, luchando contra soldados de a pie, con armas de bronce, tenían una fácil victoria.
Los filisteos ocuparon todos los mejores lugares e Israel tuvo que retirarse a las zonas montañosas del desierto. Se dieron cuenta de que divididos en pequeños grupos no podían oponerse a este peligroso enemigo. Así que formaron una coalición. Las tribus se unificaron y eligieron un único comandante militar. Eligieron a Saúl, un joven valiente y guapo, y le dieron la tarea de organizar un ejército para luchar contra los filisteos. Y durante esta lucha surge una nueva figura, un joven pelirrojo llamado David, un hombre que se vuelve cada vez más importante y despierta la envidia de Saúl. Muchas historias cuentan el enfrentamiento entre Saúl y David, el rey que se cierra cada vez más en su humor negro y vive con miedo, mientras el joven David crece en fama e importancia. Saúl persigue a David hasta el punto de que el joven huye y se retira a las montañas. Saúl organiza una batalla decisiva contra los filisteos, pero pierde y muere al pie del monte Gilboa. Y la gran batalla se convierte en una masacre para Israel. Saúl muere en la batalla, al igual que su hijo Jonatán, que era un amigo cercano de David. La noticia llega a David mientras está en el extranjero, lejos. Vuelve a su región de Belén, a su tribu de Judá. Y mientras el intento de tener un solo líder en Saúl ha fracasado, y los filisteos parecen ser cada vez más poderosos, la tribu de Judá le da la tarea de líder militar al mismo David. En Hebrón, David se convierte en el rey de la tribu de Judá. Y después de unos años, ya que sabe dirigir muy bien esa tribu y tiene varios éxitos militares, los líderes de las otras tribus y también los ancianos se reúnen en Hebrón y le dan a David la tarea de ser rey de todo Israel. En Hebrón, David es ungido como rey sobre todo Israel. Los representantes de las 12 tribus le dan a David la tarea de ser el único gobernante de todo el pueblo. Y como primera opción, David conquista una nueva ciudad para hacer de ella la capital, una ciudad que se encuentra a la mitad entre las tribus norte y las tribus del sur, Jerusalén, la antigua capital de los jebuseos. Allí David construye el palacio y planea construir el templo. David es un gran líder militar y logra frenar la arrogancia de los filisteos. Los envía de vuelta a la costa y determina las fronteras. David da origen al Estado unitario de Israel. La nación coincide con un territorio preciso y tiene su propia organización. El hijo de David, Salomón, un hombre de paz, construirá el templo
y organizará bien este estado. Hemos llegado así al primer libro de los Reyes, que junto con el segundo libro narra toda la historia de la monarquía de Israel después de David, empezando por Salomón y terminando con la destrucción de Jerusalén y el exilio en el 586. Salomón había dado origen a una buena administración estatal, pero pasado el peligro de los filisteos, los israelitas sentían que la administración centralizada era opresiva. Les pesaba la obligación de los impuestos, del servicio militar, del trabajo que tenían que hacer para la construcción de todas las nuevas iniciativas de Jerusalén. Y las tribus del norte se rebelaron. Muerto Salomón, su hijo Roboán quedó como rey y encargado solo de Judá, de la tribu meridional, mientras que las tribus del norte siguieron a Jeroboán. Se produjo el gran cisma, se separó el estado de Israel al norte del estado de Judá en el sur. El reino de Samaria en el norte duró hasta el 722, cuando los asirios conquistaron las tierras del norte y deportaron a toda la población. El reino de Jerusalén, en cambio, duró más tiempo y sobrevivió a la opresión de los asirios. Alzó la cabeza en la época de la caída de Nínive y con Josías soñaron en la reconquista de la tierra. Josías, otro Josué, pero fue el fin trágico de todo. Los hijos de Josías quisieron oponerse a los babilonios, los nuevos amos del mundo, y fueron aplastados. En 586, Jerusalén fue conquistada y destruida. El templo fue arrasado, la población deportada. El exilio comenzó. Parece ser el final. La tierra está perdida. Moisés lo había dicho. Si no son fieles a la alianza, perderán la tierra que se les ha dado como regalo. Los teólogos de Israel, de esa corriente, que los modernos llaman deuteronomista, explicaron al pueblo la razón de la pérdida. Hemos perdido la tierra porque no hemos sido fieles a la alianza. Desde el libro del Deuteronomio hasta el final del segundo libro de los Reyes, tenemos una larga visión histórica, llamada historia deuteronomista, con intención especialmente teológica, para mostrar de hecho el cumplimiento de la alianza.